Bueno, yo quiero invitarle una vez más a que vaya en su Biblia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Resulta que hace unos días atrás estuve predicando, de este capítulo estuve trabajando del versículo 6 al versículo, del versículo 1 al versículo 6, y el versículo 7 apenas y lo toqué. Entonces la idea es que hoy vamos a profundizar un poquito más en ese versículo 7. Recordemos que había estado hablando acerca de oír, amar y enseñar. Pero hoy la pregunta que vamos a responder es ¿cómo enseño a mis hijos? Entonces yo quiero invitarla a que se ponga de pie, vamos a leer solamente el versículo. Dice así, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Listo, vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Tal si tomamos asiento, vamos a disponernos como para retomar este tema. Estuve hablando en la última ocasión de esa parte importante que es oír. Necesitamos ejercitarnos en oír a Dios, en escuchar a Dios. Y solamente cuando nosotros aprendemos esa parte, ¿cierto? Que era dejarnos enseñar por Dios, y estuve tratando mucho qué significa dejarse enseñar por Dios. Cuando nosotros aprendemos el temor de Dios, cuando nosotros aprendemos que cuando no escuchamos atentamente vienen reprensiones que nos quieren llamar a aprender a escuchar a Dios. Estuvimos hablando de todo eso. Eso es lo que quiere que el Señor hagamos, que cada día nos ejercitemos en ese oír a Dios, de dejarnos enseñar, de oírlo para aprender a temerle, de aprender a no esperar reprensión para oír. Algo muy importante que tenemos que aprender, y que cuando nosotros logramos valorar el oír a Dios, cuando nosotros nos volvemos diligentes para escuchar a Dios, para hacer lo que Dios nos dice que hagamos, va a empezar a desarrollarse en nosotros más fácil amar a Dios. ¿Por qué se va a desarrollar más fácil amar a Dios? Porque cuando nosotros oímos a Dios y obedecemos a Dios y vemos que Dios bendice nuestra obediencia, porque realmente Dios bendice nuestra obediencia, eso provoca en nosotros el amarle. Ahora, también aprendíamos en esa enseñanza que Él nos quiere poner estatutos y mandamientos porque nos amó primero, y Él sabe que esos mandamientos y esos estatutos son para nuestro bien. Por eso Él está tan interesado en que escuchemos sus mandamientos y los obedezcamos. Ahora, entendiendo eso, Deuteronomio capítulo 6 nos habla de la tercera palabra, y ahí es donde quiero enfocarme hoy. Oír, amar e enseñar. Y nosotros estamos llamados acá a responsabilizarnos de enseñar a nuestros hijos los mandamientos de Dios. Pero yo quiero ahí, antes de empezar a avanzar en el texto bíblico, dice ahí en el versículo 6, de donde estamos leyendo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y es que es muy importante cuando esas palabras de Dios se han sellado en nuestro corazón, porque nos hemos ejercitado en escuchar. Eso va a ser muy importante, porque esa es la columna, o ese es el cimiento para que usted pueda enseñar a sus hijos en Dios. ¿Por qué le digo yo que esa es la columna y el cimiento para que usted pueda enseñar a sus hijos en Dios? Porque cuando dice ahí, y estas palabras estarán en tu corazón, lo que está diciendo es que la palabra de Dios, o las palabras que Dios nos habla, deben ser nuestra meditación constante. Debe ser en lo que nosotros estemos reflexionando y meditando constantemente.
Entonces piense por un momento, cuando usted está pensando constantemente en algo, ¿qué sale normalmente de su boca? Eso es lo que usted está pensando, ¿cierto? Si usted está todo el día pensando en que no ha pagado el arriendo, en que no ha pagado los servicios, en que qué hacer, en que cómo va a ser, ¿cierto? Su hijo viene y le habla y usted, ¿qué sale de su boca? Ay, ahorita me molesta, yo estoy muy preocupado, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que está en su corazón es carga, es preocupación, es angustia. Entonces usted normalmente las palabras comunes, o ahorita no me moleste, ahorita no tengo tiempo, estoy ocupado, déjeme que estoy pensando, ¿cierto? Porque eso es lo que va a salir de nuestro corazón, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Pero cuando usted y yo estamos meditando constantemente las palabras de Dios, bueno, el Señor me está diciendo esto, me está llamando a esto, y leí esto, y entiendo esto, bueno Señor, y si hacemos esto, y si hacemos aquello, ¿cierto? Viene su hijo y se acerca y le pregunta, ay mira, tal cosa. Usted tiene un corazón tranquilo, un corazón apacible, y ese corazón apacible le permite responderle a su hijo con tranquilidad y con sabiduría. Entonces, la meditación de la palabra, de ese masticar de lo que hemos estado escuchando de Dios, nos va a llevar a tener un corazón que tenga la capacidad de enseñar a nuestros hijos. Y ahora sí, antes de empezar en esta disertación, yo quiero por favor, Paz, que pensemos en lo siguiente: ¿qué tan importante para nosotros es enseñar a nuestros hijos? ¿Y por qué le quiero hacer esa pregunta tan especial? Porque mire, desafortunadamente, lo digo yo, desafortunadamente, no todos los seres humanos tenemos un corazón de maestros. No todos los seres humanos tenemos un corazón que quiere formar a otros. Pero un alto porcentaje de seres humanos han decidido ser papás. Han decidido ser papás. Y usted dirá, no, yo no decidí. Eso fue una metida de pata. Sí, usted decidió. Usted sabía que pasaba en una metida de pata. Esa era una opción de la metida de pata. Entonces usted sí decidió. Entonces nosotros decidimos ser papás. Nosotros decidimos, porque nosotros sabemos que la sexualidad es para la reproducción. Pues aquí es imposible que cualquiera de nosotros tenga sexualidad toda la vida y nunca quede embarazado. O sea, eso es muy difícil, pues. En algún momento puede llegar a pasar. Eso es una posibilidad. Entonces es una posibilidad ser papás, pero dentro de esa posibilidad no es una opción que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Esa no es una opción, ese es un mandamiento. Porque en el versículo 7 dice, ahí, y vuelvo y se lo repito, diligentemente las enseñarás. En otras versiones dice, las repetirás, creo que dice ahí en la Reina Valera, y se las repetirás. Y nosotros tenemos que entender que ese es un mandamiento que el Señor nos dejó a los papás. Pero los papás hemos desplazado esa función por ir a trabajar. Hemos desplazado esa función por las redes sociales, el entretenimiento y el ocio. Hemos desplazado esa función a un punto tal que realmente en estos momentos queremos llevar a nuestros hijos a las guarderías desde los 0 meses. Eso está sucediendo en este momento. Hemos desplazado esa función al punto tal que ya desconocemos cómo enseñar. ¿Y por qué digo yo que desconocemos? Porque nuestros padres, o sea, los judíos, sabían enseñar a sus hijos. Los niños a los 12 años ya se sabían la Torá. ¿Sabe qué es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se lo sabían. Tremendo. ¿Por qué Jesús a los 12 años estaba hablando en el templo? Los niños eran enseñados desde pequeños y a los 12 años ya sabían todo sobre la ley judía. Porque una de las características de los judíos es la formación, es enseñar. Y yo quiero que entendamos algo. Si nosotros como papás y como papás cristianos no asumimos la tarea de enseñar a nuestros hijos, no solamente la generación se va a seguir perdiendo, sino que el cristianismo se va a perder. Porque estamos en una generación y en una sociedad que está comiéndonos vivos.
Y si nosotros no nos concientizamos de la importancia de enseñar y de enseñar en principios bíblicos, nuestra generación y el cristianismo se va a perder. Mire, hemos perdido demasiadas costumbres, ya hemos perdido demasiadas costumbres como cristianos. En tiempos anteriores habían demasiadas costumbres que los cristianos tenían que nosotros ya no tenemos. Hemos perdido muchas costumbres. ¿Por qué? Porque no ha habido una enseñanza, un adiestramiento. Pero yo quiero que usted piense, se pregunte, ¿qué tan importante para usted es enseñar a sus hijos? Y otra pregunta que le quiero hacer en este momento, ¿usted hasta qué edad cree que usted tiene que enseñar a sus hijos? Porque quizás algunos acá puedan decirme, pero es que mis hijos ya están grandes, yo ya qué les voy a enseñar. ¿Hasta qué edad usted cree que usted tiene que enseñarle a sus hijos? Y yo quiero que entre esas dos preguntas que le acabo de hacer reflexione si usted hoy va a disponer su corazón para dedicar más tiempo a la enseñanza de sus hijos. Yo le voy a dar herramientas o le voy a decir qué es lo que dice la Biblia o cómo dice la Biblia que usted puede enseñar a sus hijos. Y quizás lo que yo le voy a enseñar hoy es diferente a lo que hemos escuchado en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones nos han enseñado lo siguiente, nos han enseñado, saque tiempo para orar con sus hijos, saque tiempo para leer la Biblia con sus hijos, saque tiempo para hacer devocional con sus hijos, ¿cierto? Yo hoy no le voy a enseñar eso. Eso usted ya lo sabe. Pero hoy quiero hablarle más respecto a en qué consiste la enseñanza de los hijos. Entonces, hay varias partes en las que yo quiero dividir esto, pero antes de eso mire por favor el versículo 7 de nuevo. Dice, enseña diligentemente. La palabra enseñar diligentemente significa, en la Biblia Reina Valera está espectacular, repetir, repetir y repetir. Repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea, que las enseñanzas de Dios y las enseñanzas de los principios morales son una cosa que usted tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y cuando yo leía y estudiaba esto, yo respondí, Dios me respondió a una pregunta a mí que yo ya me había hecho muchas veces. ¿Hasta qué edad yo tengo que estarle enseñando, repitiendo a mi hijo lo mismo? Y el Señor me dijo como que, no se graduó a los 18, todavía sigues. Tienes que seguirle repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Que enseñar significa repetir, inculcar. Mire, significa afilar. Piense por un momento, ¿cada cuánto usted necesita afilar el cuchillo con el que corta la carne y las verduras en la cocina? Seguidito, seguidito, ¿cierto? Porque sí. ¿Y por qué nos toca hacer ese trabajo seguidito, seguidito? Porque el uso del mismo que va produciendo en el cuchillo, que pierda su filo. Y entonces eso hace que por ende yo tenga que retomar el afilar constantemente. Entonces pregúntese por un momento, ¿por qué Dios estará diciendo que le repita constantemente a sus hijos algo? Porque el mundo va desgastando el filo que la vida de sus hijos tiene frente a todo lo que enfrenta. La capacidad de cortar, de derribar todo lo que enfrenta en el mundo. Y por eso sus enseñanzas, las enseñanzas que usted les da a sus hijos, usted tiene que estarlas repitiendo, 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 porque usted está afilando, 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 porque usted está punzando, porque usted está organizando, porque usted está adiestrando, digámoslo así, porque usted está perforando, porque usted está haciendo que una verdad espiritual quede penetrada en la vida de sus hijos. Y para que quede penetrada en la vida de sus hijos, usted lo tiene que hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, ahora, dice ahí, enseñarás diligentemente a tus hijos, dice ahí el versículo 7. Ahora, ¿y por qué hago el énfasis de tus hijos? Porque cuando habla de hijos, habla de descendencia. Es decir, que nosotros como seres humanos estamos llamados a estar constantemente repitiéndole los principios de Dios a nuestros hijos, pero también lo podemos hacer a nuestros nietos, también lo podemos hacer a nuestra familia extendida.
porque es una parte de formar la descendencia. Acuérdense que yo cuando arranqué a estudiar Deuteronomio les hablé de la importancia de que si usted quiere ver las bendiciones de Dios sobre su descendencia, tiene que enseñar a su descendencia. Entonces esas verdades no solamente se las tiene que repetir a sus hijos, sino a todo el que de su descendencia le dé la posibilidad de enseñarle. Enséñele, enséñele. Nosotros como cristianos tenemos que adquirir un corazón que enseña, que forma. Pero ahora quiero hablarle de 3 cosas. Primero que todo, vamos a hablar de métodos de enseñanza. Entonces, vamos a mirar el versículo 8, 9 y 10. Voy a ir leyéndolos uno por uno. Dice, desde el 7 mismo dice, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿cierto? Entonces, métodos de enseñanza. ¿Cómo es el método de enseñanza que Dios quiere que utilicemos? Las palabras, ¿cierto? No necesariamente para yo enseñar a mi hijo en la palabra, ¿cierto? Yo tengo que decirle, bueno hijo, traiga la Biblia pues que vamos a hacer el devocional. Venga pues siéntese y vamos a leer la Biblia, hablar. No necesariamente, ¿cierto? Estoy diciendo que eso es parte de la formación de los hijos. Leer la Biblia con ellos, orar, ¿cierto? Explicarles la Biblia, pero no necesariamente yo tengo que hacer eso siempre que voy a hablarles a mis hijos de Dios, que los voy a enseñar, sino que tiene que ser una costumbre diaria. Nosotros todo el tiempo estamos hablando, ¿cierto? Y tenemos que procurar tener conexiones de conversación con nuestros hijos. Hay edades en que nuestros hijos ya no quieren conversar con nosotros. Pero hay edades en las que nuestros hijos quieren conversar todo el tiempo con nosotros y nosotros no sacamos tiempo para conversar con ellos. Las dos cosas suceden. Sin embargo, aquí está diciendo que nosotros tenemos que buscar la forma todo el tiempo a nuestros hijos. Ahora, de hablar, dice ahí, en todo momento y en todo lugar. Es decir, cualquier momento, cualquier circunstancia es una oportunidad, es apropiado para hablar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Mire, es tan simple como que a veces uno sale a pasear, ¿cierto? Hablando de todo momento y de todo lugar, uno a veces sale a pasear. Y yo creo que usted lo ha vivido y lo ha hecho. Y va ahí en el bus, ¿cierto? O llegó al lugar para donde iban a pasear y se suscita que una persona está peleando con otra, o que el chofer anda todo mal geniado, gritando a todo el mundo, y eso usted le da una oportunidad. ¿Para qué? Para hablarle a sus hijos. Hijo, mira qué tan diferente como nosotros vivimos, mira cómo podemos tener tranquilidad, mira cómo tal cosa y tal cosa. ¿Tú cómo crees que eso se logra? Dios es el que hace esto. Salimos a pasear y entonces nos vamos, nos chupamos el helado, nos vamos, nos metemos a la piscina. Hijo, qué bendición estar acá, ¿cierto? Hoy podemos estar acá compartiendo en una piscina porque Dios nos ha provisto, porque Dios siempre se ocupa hasta de esas cosas chiquitas, como permitirnos ir a pasear. Usted aprovecha las circunstancias. No, vea mamá, es que en ese examen ese profesor me la montó. Hijo, ¿qué está Dios mostrándote a través de eso? ¿Qué te está queriendo enseñar? ¿Está formando tu carácter? No, es que hay un compañerito que siempre me está molestando. Hijo, ¿qué problema puede tener ese muchacho? Quizás tendrá alguna dificultad. ¿Por qué no oras por él? Eso es estar hablándoles a nuestros hijos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo del Señor, en todo momento. Usted no le pone un horario, bueno, a las 8 de la noche aquí se habla de Dios. No. El hablar de Dios se vuelve algo continuo. Estamos haciendo el desayuno y podemos estar hablando de Dios. Nos vamos a ir a dormir y podemos hablar de Dios. Vamos caminando por la calle y podemos hablar de Dios. Pero precisamente por eso, iglesia, es que es tan importante que para nosotros Dios sea nuestro meditar de día y de noche. Porque cuando Dios es nuestro meditar de día y de noche, esa es la conversación que nos sale. Pero cuando Dios no es nuestro meditar de día y de noche, ¿cuál es la conversación que nos sale?
ese vecino como hizo de bulla anoche, ese patrón que no me paga justamente, esos trabajadores que no son muy juiciosos, es que ese colegio suyo que no sirve para nada. Ese es nuestro hablar. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en lo que hablamos estamos educando. Entonces, un método de enseñanza es la conversación, pero otro método de enseñanza, dice ahí en el versículo 8, es: y las atarás como una señal a tu cuerpo, a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y mire, esta parte me dejó pensando mucho, mucho. ¿Y por qué me dejó pensando mucho? Porque Dios habla de que pongamos una señal, o sea, de que los mandamientos de Dios sean como una señal entre nuestros ojos y sean como una señal en nuestras manos. Los judíos, torpemente, porque eso lo han dicho como una torpeza, se acostumbraron a conseguir unas cajitas, meterle unos versículos bíblicos y amarrárselas en la frente y amarrárselas en la mano. O sea, a ellos les pasó como en el curso de inglés por ahí que salió hace unos años, que le decían, metía el CD dentro de la almohada y se acostaba a dormir y al otro día aparecía hablando inglés. A los judíos les pasó lo mismo. Ellos pensaron, me pongo una cajita con versículos bíblicos en la frente y ya se me pasan por inercia al cerebro. Me los pongo en la mano y ya por inercia la mano no hace pecado, sino que hace lo bueno. Y eso es mentira. ¿Qué es lo que significa poner una señal en mi mano y poner una señal en mi frente? Poner los mandamientos de Dios como una señal entre mis ojos y en mis manos. Mire, ¿qué es lo que hacen los ojos? Muy bien, bravo, primera lección aprendida. Claro, pero miremos más allá. ¿Qué hacen los ojos? Mire, los ojos ven, pero los ojos son los que dan las perspectivas de las cosas. Es decir, nuestros ojos están relacionados con la visión. Interpretamos lo que vemos. Decimos, esto está bueno, esto está bueno. ¡Ay, qué día tan hermoso! Mire que usted no ve y dice, el cielo está azul, tiene nubes blancas. No, simplemente usted interpreta lo que ve. ¡Qué día tan hermoso! Ay no, este día está muy gris. Entonces sus ojos están relacionados con la visión. ¿Qué visión, qué perspectiva tiene usted de las cosas? Y sus manos están relacionados ¿con qué? Con sus acciones. Cuando Dios está diciendo, ponga una señal entre sus ojos y ponga una señal entre sus manos, está diciendo, tenga presente, tenga algo, algún memorial en su visión y algún memorial en sus acciones que siempre le estén recordando las obras que Dios ha hecho en su vida. Le voy a dar un ejemplo sencillo para que usted me entienda, para que usted me entienda un poquito mejor. Vaya un momentico a Éxodo capítulo 13, versículo 16. Éxodo 13:16 nos da un ejemplo súper bueno de entender cómo se puede aplicar esto. Dice, voy a leer desde el versículo 15, dice: y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Entonces mire lo que está diciendo. Esta acción, ¿cuál acción? Cada vez que yo mato un animalito, cuando un animalito abre matriz, o sea, el primer ternerito, ¿cierto? O la primera ovejita que nace de una mamá, cuando yo mato este animal, esta actitud, este comportamiento, esta práctica es una señal en mi visión y es una señal en mi acción de que un día Dios me pidió que matara animalitos en Egipto para que mis primogénitos fueran perdonados. Y ahora yo mato estos primogénitos también de los animalitos y rescato a mi primogénito, o sea, a mi hijo. Esta actitud, esta actividad es algo que me ayuda a tenerla entre mi visión y entre mis acciones para recordar las obras que Dios ha hecho por mí. Entonces ahora se lo voy a dar en un ejemplo más práctico.
más de nuestro tiempo, de nuestra generación. Yo me puse a hacer una lista de cosas que yo he puesto como señal en mi mente y en mis manos, que al recordarlas me llevan a ver mi vida espiritual y a hacer cosas en mi vida física que agradan a Dios. Por ejemplo, un día nosotros aprendimos que prestar dinero no nos servía, que teníamos que aprender a esperar la provisión de Dios. Cuando nosotros estábamos recién casados, antes de casarnos, mi esposo y yo, de novios, muy idealistas, como es todo muchacho joven, ¿cierto? Muy idealistas, dijimos: tú te ganas tanto, yo me gano tanto, nos vamos a... Eso nos da para vivir bueno. Entonces, estamos de novios y estamos como mal de ropita. Vámonos para Fruta Fresca a comprar ropita, que es que estamos mal de ropita. La sacamos fiada, pero igual nos da. Usted se gana tanto, yo me gano tanto, nos da para casarnos y para pagar la cuota de Fruta Fresca. Y nos fuimos para Fruta Fresca. Yo no sé si aquí ustedes conocen Fruta Fresca o la conocieron hace 20 años, pero era un almacén caro. Yo todavía recuerdo que yo me compré un blue jean que me costó 100.000 pesos hace 20 años. ¿Usted se imagina eso? Hace 20 años, Juan Carlos se compró 2 pantalones. Nos compramos la ropa así bien bonita, una blusita, y bueno, nos quedamos endeudados, yo no sé, como en 500.000 pesos. Pinchados del todo. Porque cuando nos casamos, la plata no nos alcanzaba para nada. Habíamos ido a ver un apartamento de 300.000 pesos de arriendo y terminamos viviendo en unos 180 y no alcanzábamos a mercar. Nos íbamos a pie para el trabajo y nunca pagamos las cuotas de Fruta Fresca. Y en ese tiempo el Señor nos empezó a dar un memorial, una señal para que pusiéramos en nuestra frente y en nuestras manos. Y fue la señal de: aprende a vivir con lo que yo te pongo en tu mano. Y eso fue un proceso muy difícil. Lloramos, gritamos, pataleamos, nos enojamos, nos cortaron los servicios, nos atrasamos en el arriendo, nos pasó de todo, pero aprendimos jamás a volver a prestar dinero. Pregúntele a nuestro hijo si esa no es una señal que está en nuestra mano y en nuestra frente todo el tiempo, y desde que él nació se lo hemos enseñado. Todo el tiempo, porque es algo que está tan presente aquí en nosotros y acá, en lo que vemos y en lo que hacemos, que jamás nosotros utilizamos el prestar, a menos de que sea para comprar un carro de 20 millones, porque no lo tenemos de contado. Pero jamás ni para una nevera, ni para unos muebles, ni para una sal, ni un televisor, nada. Nosotros jamás fiamos, porque es una señal que se formó en nuestra vida, y eso se lo enseñamos a nuestro hijo. Usted le enseña a sus hijos las señales y memoriales que usted tiene en su frente y en sus manos. ¿Qué señales y memoriales tiene usted? Le voy a dar otra señal y otro memorial. Nosotros aprendimos a diezmar y dar con generosidad. Yo ya lo he contado aquí antes. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, yo contaba los diezmos con pesos. A mí desde niña me enseñaron a diezmar, pero yo contaba exactamente lo que era el diezmo. 10.550 pesos. Y vivíamos así, a ras. Un día mi esposo me dice: amor, si nosotros somos escasos para dar, Dios también es escaso para ser generoso con nosotros. En vez de diezmar así, ¿por qué no te preguntas cuánto quieres diezmar? Y yo le dije: ni de riesgo, si no, no diezmo. Entonces él empezó a decirme: no, tienes que pensar cuánto vas a diezmar.
y tomamos la decisión de empezar a diezmar más de lo que debíamos de diezmar. Y empezamos a diezmar de esa manera. Y empezamos a ver cómo Dios empezó a sacarnos y a sacarnos y a sacarnos poco a poco, lentamente, de esa escasez. Pero luego el Señor añadió algo más y nos dijo, pero es que ustedes tienen que ser generosos. No solamente se trata de diezmar, hay que dar a otros. Una cosa es lo que traen a la iglesia, otra cosa es cómo ayudan a personas. ¿Cómo van a darle a otros? Y dijimos, de nuestra quincena, cada quincena vamos a sacar y vamos a ayudar personas. Y Dios ha traído abundancia a nuestra economía. Eso es un memorial que tenemos acá y tenemos acá. Y lo hacemos tanto, está tan metido en nuestra forma de ver la vida y en la forma de actuar, que eso por inercia se lo enseñamos a nuestros hijos. Todo lo que usted tenga en su visión y todo lo que tenga en sus acciones, usted se lo está enseñando a sus hijos. ¿Qué señales y memoriales tiene usted en su visión y en sus acciones? Entonces, eso es lo segundo, el segundo método de enseñanza que enseña la Biblia. Pero el tercer método de enseñanza que enseña la Biblia está ahí en el versículo 9 y dice, versículo 9, así volviendo a Deuteronomio, gracias mi amor, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, cuando nosotros escribimos, hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta ahí. Primero, cuando nosotros escribimos, nos estamos obligando a nosotros mismos recordar la palabra de Dios, ¿cierto? Y cuando se coloca en una puerta, cuando se pega en una puerta, estamos de alguna forma obligando a toda persona que llegue a nuestra casa, porque ellos no lo ponían en la puerta de la cocina, lo ponían en la puerta de la calle. Entonces estamos obligando a toda persona que llegue a nuestra casa a leer eso que dice ahí, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, a uno le pasa, yo no sé si a usted le ha pasado, yo he llegado a poner versículos pegados, por ejemplo, en la parte que es más común para las mujeres en la casa, o sea, en la cocina, en la nevera, en la alacena, pongo, yo ni en el espejo, en la alacena, entonces pego ahí el versículo, que porque ese lo voy a repasar todos los días, pero llega un momento en que usted ni mira el versículo, ¿cierto? ¿Cierto? Pero entonces, ¿por qué a pesar de que a veces dejemos de leer los versículos, Dios usa como un método de enseñanza esos versículos que pegamos en las paredes, en las puertas, en todo eso? Porque lo que está tratando el Señor decirnos al usar este método de enseñanza es: lo que está escrito está determinado que va a suceder. Y eso es una cosa que usted le tiene que enseñar a sus hijos. Lo que está escrito en esta Biblia está determinado que va a suceder, porque Dios no miente ni se arrepiente, porque Dios es sí y es amén, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel a Él mismo. Entonces, cuando usted y yo le enseñamos a nuestros hijos, hijo, es que Dios no cambia, es que aquí dice, dad y se os dará, eso se cumple. Usted le está diciendo a su hijo dos cosas. Le está diciendo, usted tiene que ser obediente, pero también le está diciendo, lo que Dios le promete se lo va a cumplir. Y usted tiene que aprender a enseñarle esto a sus hijos. No fornicarás. Usted tiene que aprenderle a enseñarle eso a sus hijos. No hurtarás. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si no me honras, no te va a ir bien, hijo. ¿Por qué? Porque soy tu mamá. No. Porque Dios me defiende. Porque Dios pelea por mí. Porque Dios me puso por tu autoridad. Si tú me respetas a mí, Dios te va a bendecir a ti. Eso no va a cambiar. Entonces, si tú te rebelas contra mí, al que te va a ir mal es a ti. Y cuando usted le enseña a ver a sus hijos esto como una verdad, entonces ellos van a aprender
a tener temor de Dios. Límites. Bueno, hasta aquí puedo ir y hasta aquí no. Si no, enfréntese con Dios. Usted a mí me puede tapar, usted a mí me puede esconder, pero si usted quiere incumplir esos principios, hágale tranquilo. Usted viva las consecuencias. Y tú le enseñas, es que la palabra se cumple. Punto. Ya. Pero es que usted es la que va a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Bueno, hijo, pero la Biblia es para todo el mundo, vayan o no vayan a la iglesia. El sol sale sobre buenos y malos, no sale solamente sobre los que van a la iglesia. Y la palabra de Dios es verdad para todos. Vayan o no vayan a la iglesia. Entonces, esos son los métodos de enseñanza que el Señor nos quiere dar para nosotros enseñar a nuestros hijos. Pero ahora yo quiero enseñarle una segunda parte en la enseñanza. Y la segunda parte está en el versículo 11. Ya hablamos de los métodos, ahora vamos a hablar de la condición. Dice ahí en el versículo 11, voy a leer desde el 10. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo segundo que tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar a nuestros hijos? Nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque nuestro propio corazón tiene un problema muy grande. ¿Cuál es el problema grande que tiene nuestro corazón? Y yo sé que hay personas que son nuevecitas acá en la iglesia. Voy a hablarle a los que yo conozco hace tiempo. ¿Qué cosas tiene nuestro corazón? Mire, nuestro corazón tiende a ser muy humilde y muy dependiente de Dios cuando está en escasez, cuando está estrecho económicamente, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades. Pero nuestro corazón tiende a irse olvidando de Dios cuando empieza a entrar la prosperidad. Pareciera que la plata entra por la puerta y a Dios lo sacamos por la ventana. ¿Y sabe por qué digo que voy a hablar a los antiguos de acá? Porque los antiguos de acá, absolutamente todos los que yo veo aquí sentados en este momento, son más prósperos hoy económicamente que cuando yo los conocí. Absolutamente todos los que están aquí sentados que yo conozco, cuando llegaron a esta iglesia, son más prósperos ahora que lo que eran cuando yo los conocí. Es decir, que a todos los que estamos aquí, absolutamente a todos, Dios nos sacó de Egipto, de tierra de esclavitud. Amén. Y nos tiene viviendo en ciudades que no edificamos, comiendo de lagares que no cavamos, de sembrados que no sembramos, de animales que no conseguimos. Pero a más de uno acá se nos está olvidando de dónde nos sacó el Señor. Se nos está olvidando. ¿Por qué se nos está olvidando? Porque lo demostramos en nuestra fidelidad espiritual. Si ahora eres más próspero económicamente, ¿por qué te da tanta dificultad diezmar? Si ahora tienes más abundancia económica, ¿por qué te da tanta dificultad ser fiel a Dios sirviéndole en la iglesia? Si ahora eres más cómodo, tenés una casa más bonita, tenés unos muebles mejores, tenés una ropa mejor, ¿por qué no te estás postrando delante de Dios como te deberías estar postrando? ¿Por qué no estás buscando a Dios cada mañana a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana en oración, como lo deberías de estar haciendo? Si ahora tenés más de lo que tenías antes. ¿Por qué has olvidado a Dios? ¿Sabes qué es lo tremendo? ¿Sabes por qué este principio es tan importante? Porque tus hijos
no conocieron de dónde te sacó Dios. Haga memoria. Muchos de sus hijos, cuando vieron las necesidades, cuando ustedes están en necesidades tan grandes, estaban tan pequeños que ya no recuerdan cuando no había para mercar, cuando no había para comprar arroz, cuando no había para pagar servicios, cuando vivían en piso de tierra, cuando no tenían muebles para sentarse. A sus hijos les ha tocado la abundancia y ellos no han aprendido a ver el poder de Dios sacándolo a uno de la inmunda. Y si usted se olvida de Dios en la abundancia, ellos no van a aprender a conocer a Dios nunca, porque ellos no están pasando por las necesidades para poder que puedan conocer a Dios. ¿O usted quiere que Dios los tenga que llevar a eso para que lo puedan conocer? Si usted no quiere que Dios lleve a sus hijos a eso para que lo tengan que conocer, no se olvide de Dios en la abundancia, porque usted tiene que seguirles llevando a sus hijos la muestra de la obra de Dios en medio de la abundancia. Entonces, por esa razón es que el texto está diciendo ahí: cuando tengas esto, cuando tengas ello, cuando tengas lo de más allá, dice el versículo 12, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, ¿cómo le enseño yo a mi hijo en medio de la abundancia a no olvidarse de Dios, a conocer a Dios, a enseñar? ¿Cómo hago yo para enseñarle a Dios a mi hijo en medio de la abundancia? Cuando yo en medio de la abundancia todo el tiempo le estoy diciendo: lo que tenemos acá no lo hemos conseguido nosotros. Ha sido la gracia de Dios, ha sido la gloria de Dios, ha sido la misericordia de Dios, ha sido la bendición de Dios. Y si hoy tenemos esto, es por Él, porque nosotros no teníamos nada. Y mire, muchos de ustedes cuando conocieron a Cristo aún tenían buenos trabajos y aún así no prosperaban. La plata se les iba por un hueco. Pero Dios les enseñó a administrar, pero Dios sanó sus finanzas, pero Dios derribó espíritus de maldición, de ruina. Y usted tiene que contarle eso a sus hijos, porque es que sus hijos creen muchas veces que es que usted es próspero económicamente, que es que en esta casa no falta nada, porque mi papá y mi mamá tienen un buen trabajo. Mentira. No es porque su papá y mamá tienen buen trabajo, porque si lo hubieran conocido antes de Cristo, se hubieran dado cuenta que ni trabajo tenían, ni arte tenían para trabajar. Y hasta el Señor les dio eso, arte. Ungió sus manos, los hizo obreros útiles, les mostró talentos que ni siquiera sabía que tenían. Les empezó a abrir puertas, caminos, oportunidades. Y todo eso tenemos que contárselo a nuestros hijos. Mire, es tremendo. Pero yo quiero que usted observe un momento la palabra, porque esto es algo que es importante. Devuélvase un momentico a Deuteronomio capítulo 4 versículo 20. Pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como ahora. Mire que es algo que el Señor recuerda, se lo estoy leyendo en el capítulo 4. Dios te sacó del horno de hierro de Egipto. Mire, cuando habla la palabra de Dios de horno de hierro, te está diciendo: te sacó de un lugar donde estabas pasando cosas muy duras. ¿O usted para qué cree que es un horno de hierro? Para fundir metales, para quemar cosas. Y el Señor nos sacó de ese horno de hierro. Recordemos cómo estábamos sin Cristo, en qué esclavitud nos tenían, en qué explotación laboral nos tenían, en qué patrones injustos nos tenían. Y Dios hasta nos ha liberado de patrones injustos. Y vuelvo y repito, y hablo aquí porque los conozco. Yo sé a quienes les estoy predicando. Usted sabe de las opresiones que lo sacó el Señor, de la explotación que lo ha sacado el Señor, de la forma en que tenía que vivir, las condiciones tan precarias. Eso lo llama la Biblia horno de hierro. De ahí nos sacó el Señor. Y luego dice en el versículo 34 del mismo capítulo 4: ¿o ha intentado Dios alguno
tomar para sí una nación de en medio de nación, con pruebas, señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? ¿Otro Dios lo había rescatado? ¿Nos había rescatado como nos ha rescatado Él? Y luego sigue diciendo el versículo 37, porque él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Si se lo he leído 3 veces en un mismo capítulo, ¿qué es lo que está tratando de decirle Dios a su pueblo? No se les olvide de dónde lo saqué. Se lo vuelvo a repetir, capítulo 5, versículo 6. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo lo hice. Versículo 15. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Mire, Dios está recordándonos algo. Fui yo, dice el Señor, fui yo quien te saqué. Tú no podías salir. Nadie más te sacó. Yo te saqué donde estabas. Ni se te ocurra olvidarte de eso cuando estés en la abundancia. En la abundancia me tienes que mostrar fidelidad, porque eso va a reflejar que estás agradecido de donde te saqué. Y cuando tú me muestras fidelidad en la abundancia, le estás enseñando a tus hijos a recordarles a ellos de donde te saqué. Le estás enseñando a tus hijos a respetarme a mí. Le estás enseñando a tus hijos a temerme a mí. Ahora, sigue diciendo, volviendo a Deuteronomio 6, versículo 11. Voy al 13. Temerás al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás por su nombre. Mire, cuando yo entiendo, recuerdo y no olvido de dónde me sacó el Señor, entonces tengo temor hacia Él, solo a Él le sirvo, y ya voy a explicar la tercera parte. Y si yo tengo eso, se lo voy a enseñar a mis hijos. Es que, iglesia, el ejemplo enseña más que las palabras. El ejemplo enseña más con las palabras. Y por eso nosotros no podemos venir y decir que voy a sentar todos los días a mi hijo a leer la Biblia y a orar con él, si yo con mi ejemplo estoy viviendo lejos de Dios. Mi ejemplo enseña a mis hijos. Y por eso, si usted realmente recuerda y está identificando de dónde lo sacó Dios y lo entiende, su comportamiento tiene que ser un comportamiento de temor de Dios. Y yo explicaba eso aquí el miércoles que prediqué. El temor de Dios significa que si hoy Dios me está diciendo que debo dejar de hacer algo, lo hago, porque yo le tengo temor a Él. Miedo, les explicaba el miércoles. Temor es miedo, es espanto de que así como Él es Dios de misericordia, también es fuego consumidor. Y así como es bueno para amarme, también es fuerte en la ira. Y yo tengo que aprender a respetarlo. Y Dios nos está llamando como papás a ser radicales en el temor de Dios. Es que la Biblia dice esto y esto se hace, porque tenemos en esta casa temor de Dios. Pero cuando usted va y le dice a su hijo, no tenga relaciones sexuales con su novio, pero usted incumple otros principios espirituales de la Biblia, dígame qué le va a decir su hijo. Papá, pero es que usted me dice a mí que no haga esto y en la Biblia dice esto y usted lo hace. Usted le va a pedir a su hijo que tenga vida espiritual y él nunca lo ve a usted orando. Nunca lo ve a usted leyendo la Biblia. Y usted le va a pedir que tenga vida espiritual. Usted le va a pedir a él que sea fiel en la iglesia y usted no es fiel en la iglesia. Lo que más a un papá lo hace feliz es ver a su hijo sirviendo en la iglesia. Yo los veo, son felices cuando los hijos sirven en la iglesia.
Si usted no es fiel como sirve a Dios, ¿cómo quiere que sus hijos sean fieles para servir a Dios? Tenga temor de Dios. Sírvale a Él. Mire, la palabra adorar, en su Biblia dice adorar, creo, o dice servir. Dice ahí en el versículo 14, 13, temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás. En otras Biblias dice servir. Es porque la adoración, y ojalá rompamos ese esquema hoy, la adoración es más que cantar una canción. ¿Sabe la adoración qué es? Es total sujeción a Dios. La palabra adoración en el Antiguo Testamento se traduce abad. ¿Y sabe qué significa? Trabajar, esclavizarse. Cuando usted y yo decimos que vamos a adorar a Dios, lo que estamos diciendo es: yo trabajo para Dios, yo me esclavizo a Dios. Eso es adorar. Mire, yo quiero, iglesia, que pensemos en esto. Papás, nosotros tenemos la posibilidad de exigir hijos temerosos de Dios con lo que estamos siendo nosotros delante de nuestro Dios. Le cambio la pregunta: ¿usted está siendo una persona temerosa de Dios? Para que usted pueda formar en su hijo un carácter temeroso de Dios. ¿Usted está siendo una persona que su prioridad es servir a Dios? Ay, pero es que yo tengo que trabajar, entonces me dedico a estar metido en la iglesia. No. Es que servir a Dios significa que usted ponga por detrás de sus intereses personales los de Dios. Pero es que, seamos sinceros, nosotros estamos trabajando porque nuestro fin personal es producir, producir y producir, y eso se nos volvió la meta. Conseguir y conseguir y conseguir. Aquí ya la gente no está trabajando, y pregúntese usted, la gente aquí ya no está trabajando para suplir sus necesidades. Esa la suplió hace rato. Con el salario que usted se gana, suple hace rato sus necesidades. Estamos trabajando de más para darnos gusto y gusto y gusto. No, no, pastora, no, usted está equivocada. No, iglesia, sinceramente, para comer y ponernos un par de zapatos y un vestido, no necesitamos tanta plata. Lo que pasa es que nos gusta vivir muy bueno. De verdad, es que nos gusta vivir muy bueno. Pero entonces lo que le estoy diciendo es, no estoy diciendo que deje su trabajo, pero sí le estoy diciendo: dele más prioridad a servir a Dios, porque usted sí puede menguar laboralmente para servir más a Dios. Usted sí lo puede hacer. Usted sí puede menguar un poquito su poder adquisitivo, dejar de estar buscando tanto poder adquisitivo. A uno le da muy duro en la iglesia cuando hay personas que tienen un buen trabajo y están haciendo otras cositas además, y venden por aquí y abren un negocio yo no sé por aquí. O sea, con lo que tenés no tenés que seguir consiguiendo más plata. Entonces, ¿a qué hora servís a Dios pues? Porque no nos llenamos. Entonces aquí dice: temerás a Dios, a él adorarás y por su nombre jurarás. Y cuando se utiliza ese término en la Biblia se refiere a es por su reputación harás promesas, pero también se refiere a lealtad a Dios. Cuando usted dice yo le juro por Dios, que nosotros ya no hacemos eso, pero sí se hacía. Lo que estoy diciendo es: toda mi lealtad es a Dios. Si yo estoy prometiendo esto es porque lo estoy prometiendo delante de Dios, es porque estoy diciendo la verdad, porque mi lealtad es a Dios. Entonces, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es: cuando usted, en medio de la abundancia, no se olvida de dónde lo sacó el Señor, usted va a ser una persona que con todo su ser integral va a mostrar respeto a Dios. Aún en sus juramentos va a mostrar respeto a Dios. Y entonces termina diciendo ahí el versículo 16: y no lo tentarás como lo tentaron tus padres en Masá. No lo tentarás. Mire, cuando nosotros recordamos de dónde nos sacó Dios, no vivimos probando a Dios. Ay, es que si Dios estuviera conmigo, a mí no me pasaría esto. Ay, es que si Dios me escuchara, yo ya habría salido de esto. Ay, pero si ves que a mí Dios no me escucha. No, no pruebe a Dios, porque sus hijos aprenden eso de usted. Entonces, he dicho dos cosas: 1, métodos de enseñanza; 2, su posición, su
estado actual, su ejemplo, su forma de temer a Dios y de recordarlo en medio de la abundancia, va a ser un modelo de enseñanza para sus hijos. Y por eso termino, versículo 20, y solamente se lo quiero leer. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, y mire lo que dice: éramos esclavos de Faraón en Egipto. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos. En algún momento de su vida, cuando su hijo esté grandecito, cuando su hijo no quiera venir a la iglesia, cuando su hijo se rebele, le va a decir: ¿y por qué tenemos que obedecer todo eso que dice Dios? ¿Y por qué tenemos que hacer eso, todo eso que dice la Biblia? ¿Y usted qué le va a responder? Porque mira todo lo que Dios ha hecho por la vida a mí. Mira de dónde me sacó. Mira todo lo que ha obrado en mi corazón. Hoy somos la familia que somos por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Por esa razón, Él lo que nos pidió es: obedezcan estos mandamientos. Y se los prediqué el miércoles pasado, para que les vaya bien. Él está diciendo: estos mandamientos los tienes que obedecer para que te vaya bien. Entonces, Él hizo todo eso por nosotros. Y si yo estoy aquí hoy, es por su gracia. Pero también he aprendido que si me mantengo en obediencia a Él, me voy a mantener aquí, en esa bendición, por su gracia. Y por esa razón, hijo, he aprendido que si me desvío a derecha o me desvío a izquierda de lo que Dios me ha mandado a hacer, puedo perder esta estabilidad que tengo aquí. Y por eso, hijo, porque quiero que tú la conserves, te la estoy enseñando, para que a ti también te vaya bien. Y así termina diciendo el versículo 25: y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Nos va a ir bien. Entonces, si usted y yo unimos métodos de enseñanza a ejemplo, usted y yo vamos a poder enseñar a nuestros hijos bien en los caminos de Dios. Yo quiero invitarle, papá, que usted se ponga de pie. Y yo le quiero pedir que usted como papá, no le estoy preguntando si sus hijos viven con usted, no viven con usted, están chiquitos, están grandes. Yo le quiero pedir que usted como papá hoy asuma la responsabilidad que le compete. Usted tiene que ser un papá que dé ejemplo de Dios a sus hijos. Y quizás acá hay jóvenes y digan: ah, no, esa oración no es para mí. Pues si no van a ser papás jamás en la vida, no. Pero si van a ser papás en algún momento, es importante, muchachos, que hoy entiendan algo. Ustedes han crecido en los caminos del Señor. Y quizás no han visto tantas cosas difíciles como las que nosotros vimos. Quizás algunos han crecido desde niños y no han tenido que vivir la violencia que vivimos nosotros, el maltrato, drogas, vicios, no sé, tantas cosas. Usted quizás tenga un privilegio más grande, pero piense cómo va a formar a sus hijos. Y sobre todo jóvenes, porque les toca algo muy duro. La generación que se está levantando es mucho más difícil. Es muy difícil tener hijos ahora. Y ustedes necesitan tener mucha firmeza en lo que van a hacer. Y yo quiero pedirle a usted, papá, en este momento, quizás usted no tenía claro cómo usted a través del ejemplo podía enseñarle a sus hijos de Dios, o cómo a través de hablarle simplemente de sus señales en su frente y en sus manos, de escribir un versículo, usted podía enseñarles a sus hijos de Dios.
pero hoy usted lo está entendiendo. Y yo le quiero invitar a que usted ahí donde está hable con el Señor y le diga: Señor, mira, yo quizás no tuve un modelo de papá, quizás a mí no me enseñaron a ser papá, porque ni siquiera tuve papá, pero Señor, tú eres Padre perfecto y tú me has enseñado a ser papá, tú me estás enseñando a ser mamá. Y yo te quiero pedir, Señor, quizás no tuve una buena mamá, un buen modelo de mamá, quizás mi mamá nunca me habló, me gritaba, o simplemente no me hablaba, pero tú, Señor, me das un modelo, Dios, y yo quiero aprender, Señor. Yo quiero aprender a hacer tu voluntad, Señor. Tú sabes, y órele ahí por sus hijos, porque yo sé que una de las preocupaciones más grandes de nosotros los papás son los hijos. Órele por sus hijos y dígale: Señor, tú sabes mi angustia sobre mis hijos. Y Padre Celestial, a veces ya no sé ni cómo llegar a ellos, ni cómo acercarme a ellos. Pero Señor, yo quiero, Dios, hoy pedirte, Señor, muéstrame esos momentos, muéstrame esas oportunidades, Señor, en que me vas a dar para hablarles, en que me vas a dar para mostrarles mi ejemplo, en que me vas a dar para contarles de dónde me sacaste y las cosas que tú has hecho por mi vida, Señor, y cómo tú sí te mueves y cómo vale la pena serte, Señor, fiel. Padre Celestial, pero reconozco, Señor, que el primero que tiene que comprometerse contigo soy yo, Señor. Tú me estás ofreciendo la oportunidad de ser mi padre, Señor, y yo quiero aprender a ser tu hijo para poder aprender a ser papá de mis hijos y que yo pueda, Señor, llevarlos a ellos a que tengan la capacidad de ser mis hijos, oh Dios. Padre, aquí estoy, Señor, y yo pongo mi vida delante de tu presencia, oh Dios, y te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, obra en mi corazón, Señor. Obra, quita toda dureza de mi corazón, Señor. Quita todo eso, pídele perdón si realmente la prosperidad te ha llevado a olvidarte del Señor. Te ha llevado a quitarle el centro de tu vida a Él. Pídele perdón si tú no has buscado su presencia con denuedo. Si tu afán por adquirir te ha llevado a olvidarte de buscar servirle. Quizás tú tenías, cuando llegaste a la iglesia, ese ardor y esa pasión y decías: te voy a servir, voy a hacer lo que tú quieras, y quizás ahora te has rezagado y te has desenfocado y estás metido en otro cuento, en otras cosas, y has pensado: no, es que es la familia, es que tengo muchos hijos que mantener, es que tengo mucho que hacer. Y yo te quiero decir, eso no es cierto. Dios provee, Dios es tu proveedor, no son tus manos. Él usa tus manos como medios, pero tú debes de darle la prioridad al Señor. Sirve al Señor con todo tu corazón, solo a Él lo servirás y solo a Él lo adorarás. Dale la prioridad, dale el primer lugar de tu vida. Déjalo que Él gobierne en tu corazón, deja que Él sea el centro de tu vida, porque si es el centro de tu vida, yo estoy segura de que eso se va a impregnar sobre tus hijos y tú vas a ver su fruto a su tiempo. Tú vas a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar, y aunque a veces inmediatamente no veas, eso es normal, sembrar es un proceso, pero deja que el Señor obre y que el Señor se levante y toque el corazón de tus hijos. Entre tanto que tú siembras y oras, siembras y oras, siembras y oras, siembras y oras. Pero también yo te quiero invitar, pídele al Señor perdón, dile: Señor, ayúdame a no ser descuidado en mi labor de enseñar a mis hijos en los caminos de Dios. Obra, Espíritu de Dios, y toma cada corazón. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo